Pues aquí estamos como todos los martes y jueves a las 10:30 de la mañana, un poquito más en la hora del centro, a través de Radio Congreso en Sitio Abierto. Gracias que nos acompaña. Como usted escuchó en estas voces que hemos escuchado al inicio de la emisión, pues inevitablemente estamos concentrados en el tema de la reforma electoral, lo que pasó. Ahorita le contará Eli lo que es lo último de lo que ha sucedido también a nivel internacional. Y hoy nos vamos a detener en este llamado Plan B con dos diputados. Uno va a tratar de llegar, porque sí nos consta que estaba con ahora sí, como dice el dicho, con un ojo al gato y otro al garabato, pero la otra diputada ya está con nosotros, cuestión que nos da mucho gusto. Entonces, ese es el tema, pero hay temas paralelos, ¿no?, que no podemos soslayar, sobre todo en lo que corresponde a el tema que me parece que es muy importante, lo que está pasando en Perú, oiga, y también lo que está pasando en Argentina. Yo creo que no perdemos de vista esas dos cosas. Y algo más también en los Estados Unidos, que hubo elecciones el martes y que los demócratas alcanzaron mayoría en la Cámara Alta, que esto quiere decir que está equilibrado y que tiene capacidad de maniobra el señor Joe Biden. Bueno, esto se lo cuento de entrada. Hay una gran ventaja, no hay fútbol ni hoy, ni ayer, ni hasta mañana que hay fútbol. Entonces, bueno, pues échenos un lazo, ¿no? Ya estamos en Radio Congreso, estamos en Sitio Abierto. Esperanza Barajas y Liliana Hernández en la producción, Eli Robles en el resumen informativo, el operador Sergio Vargas, gracias, su servidor Javier Solórzano, y nos echamos a andar con lo último en voz de Elizabeth Robles. Adelante, Eli, buenos días. Que cabe mencionar, solo quedan 8 partidos del Mundial, Javier. Sí. O sea, para que alguien sea campeón, necesita jugar 3 más. Exactamente. Bueno, venga de ahí. Buenos días al auditorio, buenos días nuevamente, Javier. Vamos con este resumen de noticias del jueves 8 de diciembre. Sitio Abierto. Diana Boluarte jura como presidenta de Perú tras destitución de Pedro Castillo, el exmandatario detenido en la prefectura de Lima luego de ordenar la formación de un gobierno de emergencia. Sitio Abierto. Y dados los últimos acontecimientos en Perú, el canciller Marcelo Ebrard informó que se pospone la cumbre de la Alianza del Pacífico, que tendría verificativo el próximo 14 de diciembre en la ciudad de Lima. Sitio Abierto. Dan 16 años de cárcel a expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, por un caso de corrupción aduanera en 2015. Sitio Abierto. Dan 6 años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser declarada culpable, sin pruebas, de causar defraudación al Estado. Sitio Abierto. La Secretaría de Salud reportó 12.617 nuevos contagios de COVID-19, un notable incremento en los casos de contagios en la última semana. Sitio Abierto. Reporta INEGI que la inflación se ubicó en 7.8% al cierre del mes de noviembre. Sin embargo, los precios de las mercancías del índice subyacente subieron 0.43%. A debate. Bueno, aquí estamos de vuelta. Muchas gracias que nos acompaña. Habrá que ver si el legislativo le entra al tema de Argentina. Tengo la impresión de que ahí ya no entró, pero al tema de Perú. ¿Por qué razón? Como usted lo sabe, la Cámara de Senadores es la que se encarga en términos de las cámaras de la política exterior. Y está muy controvertido todo lo que pasa en Perú, perdóname, internamente, pero también está muy controvertido en términos de lo que México, lo que el país, su presidente, su política exterior está haciendo, ¿no? Ha habido voces de toda índole. Anoche hablábamos con un destacado escritor peruano, no Vargas Llosa, Carlos de la Torre, que nos decía que el tema México, ya ve que nosotros lo hemos visto como que se iba corriendo o iba saliendo o había solicitado, como usted lo quiera ver, el presidente, ahora expresidente Pedro Castillo, iba directo a la embajada mexicana. Era un run, pero ya nos dimos cuenta, era un rumor, pero ya nos dimos cuenta que sí. Hoy en la mañana el presidente lo confirmó. Pero para que yo se lo plantee de esta manera, lo que le quiero decir es que
eso que para nosotros, como sea, es un asunto que inquieta y que nos hace ver muchas cosas respecto a qué está pasando con México, me dice, oye, esto tiene que ver nada más con grupos que no están de acuerdo con lo que hace el presidente López Obrador y ya, pero no pasa más allá de lo que corresponde a la relación México-Perú. Y eso yo creo que es un buen dato, ¿eh? Es un buen dato. Tampoco podemos dejar pasar las cosas así como así, pero hay algo que me llamó mucho la atención. El presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, puso un tuit en el que dijo, creo que hay razones por las cuales fue destituido el presidente, ahora expresidente Pedro Castillo. Me llama la atención que lo diga Lula, porque pues, le diría que por antonomasia Lula es un presidente electo o un personaje que estaría por principio, ¿no?, empático con el señor Pedro Castillo. A ver qué pasa en Perú, ¿eh? Le insisto, habrá que ver si lo debaten los senadores. No están, es un tema de ellos, pero antes que discutan ese tema, hay otro tema para los senadores, que ese sí, ahora sí que urge, requete urge, que es el plan B para la reforma electoral. Yo no sé si también se presentará en el Senado la reforma electoral, que se rechace porque no alcanza la mayoría calificada, y entonces ya iríamos al plan B y a ver qué pasa ahí. Le quiero agradecer profundamente a la diputada Misra Flores Gómez, secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integrante de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad y Justicia, e integrante de la Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género. Ella es de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Misra? Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Señor Solórzano, muy bien. El gusto es mío, señora. Muchísimas gracias. Muy bien. La verdad es que estoy muy contenta por estar en este espacio. Gracias. Muy agradecida con usted y con su equipo. Sí. Para nosotros este tema es prioritario. Fue muy desagradable, te llena de mucha impotencia como legisladora, como representante de nuestro país, que tendremos que, nuestra responsabilidad, máxima responsabilidad, primero representar a nuestro país, a las voces de México, y segundo, ser un contrapeso para el Ejecutivo. Los contrapesos siempre son saludables, siempre nutren para la democracia y la pluralidad de nuestro país, y lo que sucedió el martes en la Cámara de Diputados es sencillamente inadmisible y sienta precedentes que no podemos seguir permitiendo o no podemos hacernos de la vista gorda el hecho de que, señor Solórzano, temprano en la mañana, en Junta de Coordinación Política, que yo pertenezco, pues se aprueba que se tengan 2 sesiones ese mismo día. La primera, que es la constitucional, y la segunda, que tendría que haber sido casi de inmediato, que es el famoso Plan B, que plantea el presidente de la República a través de Adán Augusto, que es el secretario de Gobernación. A mí me sorprende gratamente que PT, Verde Ecologista y por supuesto nosotros Movimiento Ciudadano votamos en contra de que se llevara a cabo esta segunda sesión porque no conocíamos el dictamen. Y sin embargo, con mucha sorpresa, vi que PRD, PRI y PAN votan a favor junto con Morena. Francamente es algo que a mí me sorprendió. A mí también. Porque tendríamos que haber todos votado en contra, y más si el PT y el Verde, que son aliados de Morena, no querían que se llevara a cabo esta sesión. Esto no es muy público, ¿no? Pues no, como que no se hizo público, pero esto fue lo que pasó en Junta de Coordinación Política. Uh-huh. Cuando estábamos saliendo, nos enteran, pues ahí la gente que estaba ahí, que estaba llegando Adán Augusto López a entrevistarse con gente morena y seguramente del Verde y del PT. De eso no tengo certeza, lo que sí sé es que llegó con sus líderes de Morena, lo cual es inadmisible. No podemos permitir que el Poder Ejecutivo administre y diga cómo tiene que trabajar, o la agenda del Poder Legislativo está violando flagrantemente la soberanía del Poder Legislativo. Ahí ya empieza la primera ilegalidad. Que vengan y pongan manotazos para que nos digan cuál es la agenda del Poder Legislativo. Segundo, que se imponga una segunda sesión. Tercero, que se someta a discusión y a votación un dictamen que ni la gente de Morena conoce. Porque nadie conocía el dictamen, más que Adán Augusto, que lo terminó de redactar en su oficina, y los últimos acuerdos que hicieron con el PT y Verde para convencerlos de que votaran a favor. De ahí en más, no se conoce el dictamen. Lo publicaron en la Gaceta 5 minutos antes de que iniciara la sesión. Uh-huh. Y el Movimiento Ciudadano no estuvimos de acuerdo
en discutir algo que no conocíamos. Ninguno de los 500 diputados, que no vengan a decirnos que conocen la reforma, lo cual pues es muy triste lo que está pasando en este país, que se vulnere de esa manera, número 1, al Poder Legislativo y número 2, al INE, que es la máxima institución que en nuestro país se ha construido a través de las voces ciudadanas y de la oposición de este país para poderle dar certeza y rumbo a la democracia y a la pluralidad. La oposición, cuando era oposición y hoy gobierno, Exactamente. ¿no? Que Y a eso ver, es algo y estamos importante, hablando ¿no? de una oposición que hoy es gobierno, Sí. que llegó al poder con la máxima legitimidad de una institución como el INE, en la que todas y todos los mexicanos confiamos. Y hoy, esa institución en la que todas y todos confiamos la quieren desmantelar. Sí. A ver, diputada, déjame plantearte lo siguiente. Si algo insiste Morena, es que ustedes no quieren debatir. Hablo de la oposición en su conjunto. No quieren debatir. O sea, se van, se dan la vuelta, no quieren ni debatir. Digamos, yo te diría, en el imaginario colectivo, eso acaba quedando ahí como no quieren debatir. Es una mentira. Se echan a correr. Es que, Es ¿cómo un decir, debatimos una cosa que no conocemos? ¿Cómo debates? ¿Con qué argumentos debates un dictamen que no conoces porque lo acaban de publicar 5 minutos antes? ¿Qué dices? Como oposición, ¿qué dices? ¿Qué les dices si no conoces los documentos? Sí. Porque aparte es decir, lo que nosotros decíamos es, publícalo en la Gaceta, circúlenlo en los grupos Y nos vemos al parlamentarios rato. y nos vemos mañana. Hacemos una segunda sesión al día siguiente o el día de hoy, ¿Qué jueves. supones que pasó? ¿Qué espíritu había detrás de esto que nos estás contando? De parte del gobierno, de parte de Morena. Un presidente de la República berrinchudo, inmaduro, que él sabía que iba a perder la reforma constitucional, pero es como decir, la que no ganó la empató. Entonces no gané la constitucional, pero gané las reformas secundarias el mismo día. Pero o sea, él quería salir a la mañanera al día siguiente a decir que tenía un triunfo. Es un señor Pero, que no sabe perder y oye, que no sabe escuchar. A ver, pero fíjate, diputada, este asunto es, no se aprobó la reforma electoral, pero se aprobó un plan B que a lo mejor tiene efectos similares a la reforma electoral. Por supuesto, es sumamente A ver. dañino. Lo que están ellos proponiendo primero es el desmantelamiento de la estructura del INE. Una estructura que funciona y que funciona bien, que da certeza. Quieren reducir todo este proceso de organización, todo el andamiaje con el que funciona el INE, darle menos presupuesto, que los partidos políticos, esto es totalmente fuera de lugar, que los partidos políticos se autodeterminen, gocen de autodeterminación. Eso es irnos 35 años al pasado. ¿Por qué? Porque el INE, con el esfuerzo de la ciudadanía, de la academia, de la oposición, crean un andamiaje en donde se generan reglas claras para todos los partidos políticos, en donde todos, si la acatan, tienen todos pisos parejos, así como los que integramos los partidos políticos. Quienes militamos en los partidos, pues también adentro de nuestro partido también tenemos un piso parejo. Cuando tienen Y ellos... pueden estar no necesariamente de acuerdo, ¿no? Y eso requiere un debate, tiempo, etcétera, ¿no? Pero hay reglas, es una sola regla para todos. Cuando un partido político cambia en una reforma como la de ahorita, que se autodetermine, lo primero que va a suceder es que van a estar cayendo en la ilegalidad todo el tiempo. Y entonces no hay sanciones porque tienen la libertad de la autodeterminación. Sí. Entonces, no, nosotros aquí decidimos cómo manejamos, por ejemplo, lo que hemos luchado tanto las mujeres y hombres también que nos han acompañado en esa lucha, la paridad. Pues sí, el INE dice que tenemos que ser paritarios con estos lineamientos, pero como nosotros tenemos el derecho de autodeterminarnos, pues decidimos en dónde ponemos paridad y en dónde no, o cuál es el lineamiento de paridad que establecemos, o en dónde sí nos conviene o no registrar paridad. Es decir, y estoy hablando nomás de la paridad. ¿Y qué hay, por ejemplo, del gasto, del ejercicio del gasto de los partidos políticos? ¿Qué hay del tema de las campañas, de los financiamientos? Con el pretexto de la autodeterminación, echan al traste una regla que todos los partidos deben de cumplir para que entonces todos estemos en igualdad de condiciones y cuando alguien comete una ilegalidad, sea muy claro. A ver, pero ponderan en este plan B, diputada,
ponderan en este plan B algo que me parece relevante, que es el hecho de que digan que se apoyan las llamadas acciones afirmativas. Esto que tiene que ver con jóvenes, paridad de género, con trans, con todo lo que son ahora viejas circunstancias nuevas en cuanto a su aprobación y en cuanto a su cotidianidad. Echa la ley, echa la trampa. Ándale, a ver, venga, de ahí, ¿qué quiere decir eso? Porque Suena muy bien, ¿eh? Porque por un lado dicen que tendremos leyes mucho más incluyentes, pero por el otro dice, y también tendrán libertad de autodeterminación los partidos. Entonces, en la autodeterminación se esconde el diablo. Sí. Así decía mi abuelita, en los detalles se esconde el diablo. Bueno, en las letras chiquitas. Pues claro. A ver, déjame plantearte, ¿qué es lo que, te pregunto a ti, avesada en el tema, conocedora del tema, porque además el partido te colocó estratégicamente en un conjunto de comisiones, por algo te colocó ahí como especialista, lo que fuera. Te pregunto, ¿qué es lo que a ti y a tu partido, Movimiento Ciudadano, que me dan ganas de hablar de la FILE? Al rato te pregunto por qué eres de Guadalajara. Por supuesto. Eres de Guadalajara, ¿verdad? De Guadalajara, Jalisco. Yo le voy a las Chivas. Pero déjame decirte, lo que te pregunto es, ¿qué es lo que de este plan B, que está muy manoseado, que es esto, es lo otro, ya de repente uno no sabe exactamente qué hay, qué es lo que más te inquieta? Me pregunto, a ver, ¿no vale la pena sentarse a debatir y decir esto sí, esto no? ¿O ni siquiera se puede? A ver, era lo que también, queríamos. ¿qué te preocupa del plan B? Adelante. A ver, nosotros queríamos debatir, pero ¿cómo debates si no conoces el contenido? Entonces, pues en una manifestación pacífica, civilizada, respetuosa y silenciosa, nos levantamos y nos fuimos. Ajá. Es decir, quédense ustedes debatiendo lo que ni siquiera ustedes conocen. Me preocupan muchísimas cosas. Me preocupa, por ejemplo, esta propuesta laxa de una política pública que debería de ser mucho más incluyente de los mexicanos que residen en el exterior. Ajá. Los mal llamados paisanos. Son mexicanos que residen en el exterior y que por mucho tiempo, muchos años en el Movimiento Ciudadano hemos levantado la voz para la credencialización de estas mexicanas y mexicanos. Que tengan su credencial de elector, porque les da una pertenencia, una dignidad, les da una inclusión al momento de decidir el rumbo de nuestro país, porque ellos también deben de influir en el rumbo de nuestro país, ya que las divisas que llegan producto del trabajo de ellos, en los hombros de ellos está mucha de la economía de nuestro país. Entonces, deben de tener una dignidad. No es un asunto de este gobierno ni de otros. Es cruza, ¿no? Pero eso sí. Debemos de reconocérselos. Y lo menos es dándoles una credencial de elector. El día de antier mencionaban que basta que tengan un pasaporte. ¿Quieren quitar la credencial de elector? Que basta con un pasaporte para que vayan y voten por internet. Eso es derribar todas las luchas que se han dado en este país para tener un andamiaje democrático creíble. Un andamiaje democrático que dé certidumbre y que dé confianza a las mexicanas y mexicanos. O sea, es lo que yo digo, estamos regresando al priismo de los 80s, de López Portillo, de los 70s, de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, esta democracia que solamente salía de un solo partido, en donde daban golpes en la mesa y se llevaban siempre el carro completo. Eso me preocupa este tema de la autodeterminación, me preocupa, por ejemplo, que reduzcan las capacidades y las facultades del INE, que le reduzcan financiamiento y con eso que se reduzca la estructura. Que desaparezca el secretario ejecutivo. Que desaparezca y que dejen a los consejeros en calidad de administradores y en calidad de organizadores de una elección. Es decir, reducir al máximo una institución que su andamiaje nos ha dado certeza. A ver, déjame preguntarte, diputada, algo, Mirza Flores Gómez. A ver, ¿qué puede haber detrás de todo esto? ¿Qué interpretan ustedes, Movimiento Ciudadano, en conversaciones? ¿Qué puede haber detrás de todo esto? 2022, a 2 años de las elecciones, no al principio del sexenio, viniendo del propio poder político vigente. ¿Qué presumen que hay detrás de todo esto? Es un precedente terrible porque no es los grupos mayoritarios quienes han hecho la democracia en este país. Lo que creemos y lo que se ve a todas luces... Bueno, también la han hecho, ¿no? También la han hecho. A ver, pero no quiero lo decir han que construido de la mano de la oposición y de la ciudadanía. Sí. El día de hoy solamente se construye a partir de Palacio de Gobierno,
sin escuchar a las otras voces, sin considerar la pluralidad, sin ir más allá en la democracia, sino de crecer el poder democrático. Y entonces, ¿qué es lo que pretenden? Bueno, pues lo que cada vez vemos es un gobierno mucho más autoritario, un gobierno irresponsable, un gobierno que quiere ganar todas las elecciones. Ojo, me preocupa muchísimo este cambio y lo trae a colación. En la reforma, una de las cosas que plantea es que los servidores públicos podrán hacer dispendio de los recursos públicos, no importando en qué momento sea proceso electoral, sea en tiempos de campaña o sea en cualquier otro momento. Eso fue una lucha que se dio para que no se usara dinero público ni manipularan con programas sociales la democracia y el voto. Y el día de hoy quieren que se apruebe que los servidores públicos pueden salir a hacer campaña. Es decir, podemos ver mañana a cualquiera de las mal llamadas y denigradas corcholatas del presidente repartiendo programas sociales en vez de estar gobernando. O sea... bueno, andan en campaña, ¿no? Sí, pero por lo menos disimulan que gobiernan. Ahora, con total descaro, podrían estar en campaña permanente repartiendo programas sociales, repartiendo despensas, repartiendo medicamentos, vacunas en tierra, haciendo campaña, posicionando su nombre, posicionando su rostro, posicionando su partido político, cuando eso está prohibido por la ley para todos los partidos políticos. Sí. Esa es una regla que nos genera condiciones parejas. Entonces, imaginemos, Morena gobierna en más de la mitad de los gobiernos del país. Gobierna la Ciudad de México, tiene legisladores, tiene presidencias municipales. Entonces vamos a ver a todos estos servidores públicos, en lugar de gobernar, todo el tiempo en campaña. Y quienes no son gobierno, en la total desventaja de no poder posicionar su partido, su nombre, su rostro, porque no tienen recursos para hacerlo, porque los recursos los tiene el gobierno federal. ¿Me explico? Es decir, es un atropello, señor Solórzano. Y le digo señor porque lo respeto muchísimo. Desde que usted y yo somos más jóvenes, yo lo conozco. Oiga, espérame. Yo era el señor cuando usted era niña. No creo. A ver, déjame plantearte, Mirla, y si quieres, porque sé que estás grabando, tú graba, yo pregunto. No estoy grabando. No, lo digo para tu face, ¿no? Ah, bueno, con todo gusto, lo puedes hacer y yo Gracias. aquí sí. A ver, déjame que pongas a su chama, ¿no? A ver, déjame plantearte lo siguiente. ¿Hay algo ahí, diputada, que pudiéramos nosotros considerar claramente establecido? El hecho de que se diga que no se puede atacar al presidente, no se puede atacar a su gobierno, en donde dice no se puede insultar, pero es un terreno siempre el del insulto, la crítica, que de repente queda muy claro, pero de repente no queda tan claro, ¿no? O sea, porque dices, hay una incapacidad del gobierno y dicen, ya me están insultando, y hay una incapacidad que se evidencia. Hablo de este gobierno y de otros, ¿no? A ver, esta parte que siempre es muy delicada porque cruza estos terrenos de la libertad de expresión, derechos, obligaciones, de unos y otros, no solo del gobierno como receptor de la crítica, que digo, no es nuevo, este gobierno no es muy afín a la crítica, ¿no? Le toma distancia, ¿no? Lo hemos visto. A ver, te planteo eso para que me digas cómo lo ves, porque tiene que ver con el Plan B. Nosotros hemos defendido el Movimiento Ciudadano a la libertad de expresión. Uh-huh. Siempre estuvimos a favor sobre todo de los periodistas, y siempre hemos levantado la voz cuando se vulnera el derecho de la libertad de expresión, pero estamos en contra de la violencia. Y hay mucho trecho entre la libertad de expresión y la violencia, o sea, no debiera de haber confusión. Y una cosa es la pluralidad y disentir, y otra cosa es que hubiera violencia de por medio. Si no hay violencia, se tiene que respetar lo que se esté diciendo sin que esto signifique faltarle respeto a la figura de la presidencia. Cuando aparte él es el primero en faltarse el respeto a sí mismo por la poca seriedad con la que toma el Estado de Derecho. A ver, es un presidente que lo dice en la mañanera y lo dice en los micrófonos. Y no me vengan a decir que así dice la ley. Es decir, él cree que él es la ley. Y cuando tú disientes de lo que él dice, entonces él se puede, como usted dice, asumir como ofendido. Es muy grave que tengamos este nivel de autoritarismo. Me parece grave cómo se ha avanzado en la militarización del país,
Me parece muy grave cómo el presidente establece límites de la libertad de expresión y me parece muy grave que ahora esté desmantelando a la institución más seria que tenemos en este país, la más seria que es el INE y la más creíble y la que a él lo ayudó a llegar al poder. Y no solamente eso, es un INE que ha permitido la transición de manera pacífica. En 2000 hubo una transición totalmente pacífica del PRI, de más de 70 años, al PAN. Oye, Después de regreso al PRI en 2012 ¿Qué dices y de todo 2018? esto que es los excesos del INE, de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama? Vean el INE, lo que ganan, se llenan de dinero, toda esta parte que es un eje de la crítica, para retomar lo que estás diciendo, diputada. El presidente de la República es ahí donde ha centrado siempre su discurso, en que no hay, que hay dispendio del dinero público, que no hay su famosa pues estos votos de pobreza, ¿no? Desde el poder público. Pero eso mismo argumentó en el tema de las estancias infantiles, que había corrupción y las desapareció. Cuando no hay presos, no hay investigaciones, no hay responsables señalados, simplemente dice que hay corrupción, que hay mucho dinero por medio, que hay dispendio, y en ese momento corta cabezas. Entonces ese es su argumento. A mí me parece tan frágil, pero al mismo tiempo es un argumento poderoso porque con ese logra convencer a las masas de que él es un Mesías que está llegando a salvar a nuestro país de estos dispendios económicos. A ver, que si ganan mucho dinero, pues se tiene que llegar a un acuerdo para que cuando ellos dejen su silla, el que llegue tenga otro tipo de sueldo. Es decir, no puedes tú ir en contra del sueldo de una persona porque es ilegal, es ilegítimo, es anticonstitucional, o sea, es violentar sus derechos humanos. Pero una vez que termine su función, bueno, los que siguen, que se corrija. Yo creo que el INE tiene muchas cosas en donde puede corregirse, pero no desmantelarse. En eso estoy completamente en desacuerdo. ¿El INE no se toca o sí se toca? El INE no se toca, ¿En a qué menos sentido? no se toca cuando se trata de desmantelarlo o debilitarlo. Pero sí se toca. Sí se toca si se trata de mejorarlo. Y ellos creen que lo están mejorando desde el momento en el que están cambiando las reglas del juego y no están dejando que en la cancha todos los partidos y todas las personas tengamos pisos parejos. ¿Qué supones que pasó con la marcha del 13 de noviembre? Creo que fue una marcha espontánea, fue una marcha poderosa, fue una marcha en donde se hicieron valer la presencia de miles de personas que desean un México en paz, plural y democrático, que sienten al INE como propio, que son luchas ganadas. El INE es el resultado de luchas ciudadanas de 60 años en este país, de las voces opositoras que no tenían cabida porque solamente ganaba el PRI. Esas voces opositoras fueron creciendo hasta que un día tenemos la realidad de un INE. Es decir, es el resultado de las luchas y de la unidad ciudadana. ¿Y qué pasa? Pues que al presidente no le gusta que en su cara le digan que hay otras formas de pensar. ¿Y qué hace él? Una movilización de una marcha costosísima que le cuesta al erario, que es del dinero de las mexicanas y mexicanos, porque entonces no me digan que con qué dinero mandaron traer a 1.200.000 personas a la Ciudad de México. Eso cuesta y cuesta mucho dinero. Pero ni aún así, ni aún con su marcha, logró ganar la constitucional. Lo que nos dice claramente que no es la representación quien gana esta votación. Es decir, no gana su 1.200.000, sí. Gana el resto del país porque y el resto de las posturas. En este caso, el plan B lo ganan sus caprichos, su movilización, su falta de capacidad para escuchar, y eso es muy lamentable. A mí me preocupa muchísimo el rumbo que está tomando nuestro país. Yo espero que en el Senado tengan la responsabilidad de que este plan B no pase. A ver, ese era el siguiente tema, el Senado. Son dos poderes, pero son poderes interrelacionados, ¿no? Cámara de Origen y los otros tendrán que revisar el asunto. ¿Qué piensas que pueda pasar en el Senado a partir de 2-3 cosas? Te las menciono. Una, el hecho de que no se va a aprobar la reforma electoral,
pero viene el plan B. Y en el plan B hay ahí, híjole, hay una volatilidad muy singular que puede incluir al propio Ricardo Monreal como parte de Morena y como no parte de Morena. Ahí te diría, en tu observación, en la discusión que ustedes tienen, ¿qué acaban pensando que va a pasar ahí? Porque además el 15 de diciembre, o sea, en 7 días, menos de 7 días, sí, 7 días, termina el periodo ordinario y no se ve que haya haber periodo extraordinario. Pero hay enero y febrero, como todo en la vida. Sí. ¿Qué deseamos que no pase? A ver. ¿Qué podría pasar? Sí, yo diría, pues tiene muchas aristas. Bajo el análisis de una legisladora de Movimiento Ciudadano, como una fuerza política que cada vez es más significativa en la sociedad mexicana, con estados ganados, con personajes que de repente hasta aparecen con posibilidades de ser altos competidores en una elección presidencial. ¿Qué alcanzas a ver? Alcanzo a ver que sí tenemos una luz al final del túnel. ¿Sí? Yo sí creo, lo deseo, porque tenemos a un coordinador de senadores de Morena que yo sí apelo a su sensatez, porque sí ha demostrado tener visos de sensatez y de voz propia, Ajá. de sí representar a la ciudadanía y no representar solamente los intereses del presidente de la República. Ha dado visos de ello. Y también es un coordinador que ha estado muy lastimado y que el presidente ha permitido que lo lastimen, que vulneren su imagen, que vulneren su credibilidad, que vulneren su soberanía. Entonces yo creo que eso le da libertad de pensar y de reagruparse, incluso dentro de su grupo parlamentario y con otros grupos parlamentarios. Habrá que ver la reacción del senador Monreal, porque mientras más lo lastiman, más libertad le dan. Uh-huh. Esa es una paradoja, ¿no? A ver, pensando ya en el mediano plazo, ¿para qué quieren esta reforma en función del 2024? ¿Hay necesidad de esa reforma para el 2024 para que Morena ganara la elección cuando todo indica que la va a ganar con un INE o con otro INE? Quieren asegurarse que no solamente ganen la elección presidencial, sino gobernaturas y más alcaldías, así como diputaciones. Ellos quieren ¿no asegurarse de tener el carro completo. ¿No crees que No están en sé vías si de eso? están en vía de eso. A ver, falta año y medio para la elección. Y en año y medio pueden pasar muchas cosas. Sí. Entonces, yo creo que tenemos a un presidente que se está adelantando a que pase lo que pase. Yo garantizo la continuidad para el siguiente sexenio y no solamente la presidencia. Todo lo demás que conlleva una elección. Sí, el Congreso. O sea, yo creo que falta año y medio y en año y medio pues la gente puede pensar otras cosas. Es decir, cuando sale este escándalo, estas verdades de su hijo y la casa gris en el extranjero, pues es algo que puso en duda la credibilidad del presidente, de su austeridad republicana. Se me olvidó la palabra hace rato de la austeridad. Pero la superó, ¿no? La pudo superar, pero lo mismo digo, es decir, falta un buen trecho. Sí, en eso tienes toda la razón. Y el señor quiere asegurar desde ahorita, con un INE asfixiado, condenado a fracturarlo. Sí, a desarticularlo. A ver, déjame plantearte cosas que están por venir, ¿no? Una de ellas, tendrás que reconocer, diputada, pues que así es esto de repente en la política, ¿no? No hay quien se ponga enfrente, ¿eh? ¿O sí? Del presidente. A ver, cuando hablo de esto, no hablo de otra cosa que alguna figura, ¿no? La encuesta de Reforma de hace pocos días, pues no es un masazo, dirían, la terca realidad. El presidente no está tan alto en popularidad si lo comparamos, pero está en un momento, sigue estando en un momento muy bueno, ¿no? Por supuesto. A ver, y es muy peligroso porque él ha jugado todo el tiempo con sus verdades y no las verdades históricas. Él juega mucho con los programas sociales, él todos los días sale y le habla 3 horas a su público cautivo. Él le habla a sus 30 millones de votantes. Él no le habla a los demás. Son un chorro. Sí, son mucho, pero ¿no? somos 120 millones de mexicanos. Sí, somos 90, pues, en el A ver, sentido que de votar. votamos. Somos 90 votantes. Ajá. Y él le habla a 30 todos los días. Y él no se desvía. Hay otras voces, hay otras críticas, le ponemos cara en las cámaras. Él no se desvía. Nos dedica todo el tiempo frases peyorativas,
pero él le sigue hablando a sus 30 millones de personas y él se asegura que a 17 millones de personas les llegue su programa social en efectivo. Entonces, digamos que es un personaje de la vida política que durante más de 20 años se dedicó a hacer campaña, conoce perfectamente bien al país, conoce perfectamente bien lo que mueve a la gente, es un extraordinario comunicador y eso no es que esté llevando el país por un buen rumbo, lo que pasa es de que lo platica a sus 30 millones de votantes y eso hace que tenga una preferencia electoral morena a quien pongan. Hoy lo saca Grupo Reforma con un 46% incluso. Es decir, tiene una aceptación de que es esos que reciben, ojo, a ver, 46% no es el total de la población. Es un dato muy bueno ese, ¿eh? Muy El interesante. 46% de quienes reciben un programa social. Sí. Es decir, personas de la tercera edad, madres solas, jóvenes, bienestar, jóvenes con porvenir, sembrando vida. Todas estas cosas que no sirven para nada y que no sacan a nadie de la pobreza, tienen a las personas entretenidas. Y eso es muy lamentable, señor Solórzano. Hoy, señora Misra, el señor López Obrador dijo que hay que pensar en los jóvenes de clase media y clase alta para el 2024. ¿Qué piensas de eso? Que hay que enfocar la política pública para ellos, no solamente pensar en mandarles un programa social. ¿Qué políticas públicas se están implementando, sobre todo de oferta educativa, de oferta laboral? Son los padres de familia, de madres salud. de familia los que se encargan de eso, en las clases medias y altas. Exactamente, en nuestros hombros va pesando la educación de nuestros hijos. Ajá. Cuando tendría que el Estado ser responsable de la seguridad de nuestros hijos. Quienes somos madres y padres de hijos adolescentes y jóvenes, yo no tengo un solo día que viva en paz hasta que mi hija esté de regreso en la casa. Sí, claro. Y el presidente no les está ofreciendo nada. No les está ofreciendo seguridad, no les está ofreciendo mayor índice de empleo, no les está ofreciendo acceso a las universidades o escuelas técnicas. Es decir, él les quiere empezar a dar un discurso convencedor, pero no les está ofreciendo que cambien su sistema de vida, ni a los padres nos está ofreciendo, por lo menos que sintamos tranquilidad de que nuestros hijas e hijos van a volver en paz y a casa. A ver, déjame plantearte algunos asuntos para que entremos a la parte final, diputada. Uno de ellos es señalar a Movimiento Ciudadano. A ver, es decir, ¿por qué? Pues por lo que ya sabes, ¿no? A ver, el escenario que tú planteas es un escenario muy claro respecto al mediano plazo, 2024. Si la oposición no va junta, esto no va a pasar, ¿no? O sea, yo no creo que pierda Morena, vaya junta o no vaya junta. Pero sí le puedes quitar parte del pastel, ¿no? Que eso sería muy bueno para el país, en mi opinión, en términos de pluralidad, ¿no? Pero la mayoría decide y la mayoría dispone, ¿no? Te pregunto, ¿por qué se niegan tanto a participar de organizaciones, de alianzas, de Va por México? ¿Qué es lo que los frena? Pensar en el 2030 no está muy lejos y se pierde el aquí y ahora y estas cosas que en la vida cotidiana son muy importantes. Yo no sé qué va a pasar en 2024, a lo mejor ni llego. Tú llegarás, pero a lo mejor yo ni llego, ¿no? ¿Entiendes? ¿Cómo le hacemos? Es una pregunta que siempre es muy difícil contestar. Sí. Primero, entiendo que es difícil de contestar. A ver, es difícil no solo contestarla, asumirla. Sí. Porque hay una responsabilidad, y eso lo he dicho siempre, primero como mexicanos. Y tu responsabilidad como mexicana y mexicano tiene que estar al margen de partidos políticos, sino sí ver cómo puede sumar para equilibrar las fuerzas que hoy nosotros vemos que le hacen daño a nuestro país. Entonces, ¿cómo equilibramos si no nos metemos, como usted dice, a esta alianza? Pero luego, por ejemplo, ves a un PRI que se sale de los acuerdos que tiene con la alianza porque pacta con Morena. Entonces, ¿no ves a un PRI más decidido en este momento por las razones que se quiera? No. No, lo veo yo misma en la Junta de Coordinación Política, como todo lo que se vota ahí adentro siempre va en mancuerna con Morena. ¿Están de acuerdo con Morena o están presionados por Morena? Yo creo que presionados. Pero aparte también el PRI es un organismo que está acostumbrado a estar o a lidiar con el poder.
y pactar con Morena todo el tiempo, pues les permite estar del lado del poder, del lado en donde les gusta y se sienten muy no hay cómodos. triunfo en el 2024, ¿no? Yo creo Pregunto. que no hay. La verdad no sabría decirlo porque falta año y medio, pero lo que hoy nos dicen las encuestas, pudiera parecer que no, a menos de que tuviéramos un perfil sumamente sólido que pudiera ser competitivo. A ver, es que es muy complejo quererte amarrar como un proyecto como lo que somos, Movimiento Ciudadano, un proyecto emergente, políticamente emergente, de propuestas sumamente novedosas, progresistas. Imagínate que te quieres amarrar una piedra en el fondo del mar. Está difícil. Pero bueno, luego tienes a personajes como el gobernador de Nuevo León, que un día te dice que va a ser candidato para quedar bien con todos ustedes en una reunión, y a los 3 días dice, bueno, siempre no, yo acabo mi sexenio. Híjole, te recuerda al Bronco. Bueno, lo que pasa es de que sí te recuerda al Bronco, pero yo sí creo que también a veces al calor de las palabras, pues sientes el acompañamiento de todo tu grupo de Movimiento Ciudadano Nacional que está ahí, al calor de las palabras. A veces nos podemos ir todos pues en un deseo, ¿no? Pero yo creo que subirse al avión y regresar a Nuevo León le recuerda Que eres de que carne él y hueso. tiene que gobernar. Sí. A ver, inevitablemente te pregunto. Yo estoy a lo largo de, por razones que se quieran, con una relación histórica con la UDG, por razones profesionales, ¿no? Universitarias, que yo trabajaba en la UAM. A ver, ¿no? ¿Cómo es posible que gobernando Movimiento Ciudadano, siendo que la UDG, o los patrones, si quieres, porque seguramente me lo dirás, de la UDG, apoyaron la llegada de Alfaro, siendo que Alfaro estudió la prepa en la UDG, y siendo que tú eres de Guadalajara, ¿no? Y luego hacer una manifestación en la puerta de la FIL, en algo que parece ir contrario a la libertad, todo esto, con todo y los secretarios de Estado. Me llamó la atención, ¿eh? Y por muchos motivos. Te confieso que me dio mucho gusto que no trascendiera, pero por razón de la FIL, no por otra cosa. Cada quien, yo me voy y ustedes arreglen sus cuitas. Ustedes arreglen sus cuitas. Yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara y lo que soy se lo debo a mi universidad. ¿Qué estudiaste? Amo profundamente mi alma mater y con eso siempre comienzo. ¿Qué estudiaste? Soy abogada, egresada de la Universidad de Guadalajara. Mira, el prestigio que tiene la universidad. La en esta preparatoria materia. también la estudié en la Universidad de Guadalajara junto con Clemente Castañeda y Enrique Alfaro, Hugo Luna. Muchos de los personajes que el día de hoy están al frente del gobierno de Jalisco fueron mis compañeros de preparatoria y desde ahí empezamos a hacer política estudiantil. Pero la historia te va poniendo siempre con lo que no has resuelto. Y nosotros fuimos opositores de las políticas que implementaba estudiantiles de Raúl Padilla cuando él llega a la rectoría. Él rompe y él rompe todas las naves, destruye todas las naves que lo llevaron a él al triunfo de la rectoría de la universidad. Y en esa destrucción de naves mucho es la constitución de un organismo estudiantil y la fuerza que tenían los estudiantes en la Universidad de Guadalajara. Y ahí nosotros le plantamos cara. Y yo creo que lo que no terminas de resolver, la vida siempre te lo va a poner enfrente hasta que lo resuelvas. Y si no es en esta vida, es en la otra, pero espero que lo resolvamos aquí. No me quiero volver a encontrar con Raúl Padilla en la siguiente vida. Soy una... Oye, sí, en la siguiente vida, si resolvemos en si esta lo vida el resolvemos problema, porque lo ¿no? vamos a llevar muy bien. Es un hombre lleno de talentos. Sí, es muy talentoso. El gran problema es que la Universidad de Guadalajara ha hecho uso faccioso de la universidad y sexenio tras sexenio presiona al gobierno en turno. No es Alfaro, no, hombre. Es a Jorge Aristóteles, a Emilio González Márquez, a Francisco Ramírez Acuña. Hay una historia de golpe político en donde los amenazan a los gobernadores con marchas, sacan a toda la universidad a marchar, a estudiantes, trabajadores. Bueno, se traen hasta las escobas, pues, para que se vea mucho, porque es la manera de presionar para la universidad, no para tener más recursos, para tener más poder. Y presiona con magistraturas, con jueces, con consejeros de la judicatura, con diputaciones locales y federales. Y el problema es que amenaza y extorsiona. La diferencia entre otros años y estos es que, por ejemplo, cuando llega Enrique Alfaro al gobierno del Estado, sí llega de la mano de la Universidad de Guadalajara, con la venia de la Universidad de Guadalajara. Si no una universidad de enfrente poniéndonos cara, sino del mismo lado que nosotros.
pero no fue gratuito. Hubo acuerdos políticos, porque en la política se hacen acuerdos políticos. Y tuvieron 3 diputados federales y uno de ellos lo hicieron coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla. Tuvieron 2 legisladores locales, tuvieron secretarios de gabinete, directores de alto nivel. Es decir, se involucró a la universidad en este andamiaje del gobierno del Estado. Pero el problema es que no fue suficiente, ellos querían más y ellos incumplieron con acuerdos políticos que se hicieron y salían a pretextar que no le estaban dando suficiente recurso el gobierno del Estado a la universidad, lo cual es absolutamente falso. Este gobierno, Enrique Alfaro, le ha dado más dinero, y no Enrique Alfaro, Sí, el Congreso. el gobierno del Estado, el Congreso del Estado ha aprobado mayor presupuesto a la Universidad de Guadalajara que en los últimos 40 años. Bueno. Ahí también se habla mucho de un lío, perdón, de carácter personal, en fin. Yo no lo veo personal, es político. Y mientras la Universidad de Guadalajara no respete acuerdos, pues entonces del otro lado se va a encontrar con alguien que tampoco le va a respetar los acuerdos. Y ¿Qué? no fue contra la FIL, fue para denunciar a un Raúl Padilla y a un Ricardo Villanueva que están haciendo uso faccioso de la universidad, pero no y nunca contra la FIL porque tuvieron recurso del gobierno del Estado. Mira, a ver, ¿quién va a ganar las elecciones del 2024? Movimiento Ciudadano. No, yo entiendo. Pero digamos, en el análisis que tú haces, así de lo que tú ves, etcétera, es difícil que pierda Morena, y no lo digo como un falso destino, sino lo digo como es la decisión de la sociedad y punto, ¿no? Pero ¿cómo te imaginas los escenarios? Imagino cómo va el país hasta el día de hoy, imagino un escenario desolador, y lo digo con franqueza, lo veo en la Cámara de Diputados todos los días, todo el tiempo están cometiendo ilegalidades. ¿Quién va a ganar Jalisco? Jalisco Movimiento Ciudadano. ¿Quién va a ser el candidato? ¿Tiene una idea? No. Hoy Movimiento Ciudadano Jalisco ha crecido mucho Sí, y hay muchos líderes, lo cual es muy positivo. sí, hay 2 o 3. Yo diría que hay 4 o 5. Lemus está muy bien, ¿no? También. Clemente Castañeda está muy bien. Pues Clemente dice que no quiere. ¿O tú Bueno, qué dices? pero pues yo creo que a veces el deber impone. Bueno, en verdad, diputada, muchas gracias que estuviste con nosotros. Te lo Gracias a agradezco mucho. ustedes, a ti y a Sí. tu equipo, por Sí. toda su gentileza y su Oye, amabilidad. una última pregunta. ¿Qué supones que pasará en el Senado con el plan B? Oye, espérame, no es lo que queremos, sino lo que el análisis te da de lo que puede pasar. Te diría, ahora sí que plan A y plan B. Tenemos un presidente muy fuerte y su presidencialismo llega a todos los rincones. Pudiera ser que pase este plan B, pero lo que tenemos es un plan C. Ujú, entiendo. Ir a la Corte. Ir a la Corte y que en la Corte se declare la inconstitucionalidad. Diputada Misra Flores Gómez, gracias. Es Muchas un gusto. gracias a usted. Muchas gracias. De Gracias. Movimiento Ciudadano, gracias. Gracias en nombre de Esperanza Barajas, Liliana Hernández en la producción, resumen informativo, Eli Robles, y en la operación Sergio Vargas. Muchas gracias. Su servidor Javier Solórzano le espera próximo martes, 10:30 de la mañana, sitio abierto aquí en Radio Congreso. Pásela bien, buen jueves, adiós.